Actualizamos entonces la información vinculada a Venezuela. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, entregó ayer un mensaje. Donald Trump ha dado también señales claras de los planes que tiene Estados Unidos para Venezuela después de lo que ha ocurrido este fin de semana. Noticias y una actualización de horas frenéticas, sí. Literalmente, Isela. Ha ocurrido muchísimo en 48 horas. La verdad es que sí, Seba, y sin ir más lejos, el día de ayer hasta la noche, ¿no? Teníamos declaraciones adicionales desde Venezuela y también desde Estados Unidos, con Delcy Rodríguez precisamente encabezando este primer Consejo de Ministros, donde hacía un llamado a la cooperación con Estados Unidos en esta primera comunicación como presidenta encargada. Un mensaje, señalan algunos, de conciliación. Muy donde, extraño, ¿eh? Sí, donde estaba dirigido al mundo y a Estados Unidos en un comunicado posterior que se conocía tras este primer Consejo de Ministros. Y allí señalaba, Seba, extendemos la invitación al gobierno de los Estados Unidos a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación orientada al desarrollo compartido en el marco de la legalidad internacional y fortalezca una convivencia comunitaria duradera. Señalaba también en este comunicado, es prioritario avanzar hacia un relacionamiento equilibrado y respetuoso con Estados Unidos y los países de la región. Parte de lo que conocíamos, por cierto, de parte de Delcy Rodríguez el día de ayer en este comunicado, cuando por las mismas horas, Seba, también Trump entregaba declaraciones. Estaba regresando desde Florida hasta Washington después de haber estado prácticamente 2 semanas, ¿no?, en Mar-a-Lago. Y allí, a bordo del Air Force One, también se refería, por cierto, a la figura de Delcy Rodríguez y particularmente de Venezuela, demandando acceso total en términos de recursos naturales. Hablaba de lo siguiente: queremos acceso a todo lo que pidamos, acceso al petróleo y a otras cosas que hacen falta para reconstruir el país, carreteras y puentes para reconstruirlos. Y también señalaba allí Donald Trump en estas declaraciones a bordo del Air Force One, nosotros estamos a cargo, que ha sido, por cierto, la tónica de lo que señalaba Donald Trump en su mensaje el pasado día sábado. Bueno, y ahí van algunas luces respecto a qué es lo que espera Estados Unidos para esta nueva etapa, porque el fin de semana Donald Trump en su primer mensaje el sábado dice que acá lo que ellos esperaban era, primero, gobernar Venezuela, ¿no?, directa o indirectamente, se entiende, y en segundo lugar, garantizar también una transición que fuera ordenada y segura, pero todo en función de ¿qué? De los intereses de Estados Unidos, así lo plantea Donald Trump, no necesariamente de los intereses de los venezolanos. Exacto, de hecho él apuntaba directamente al uso del petróleo, ¿no?, haciendo alusión al regreso de las compañías estadounidenses hasta la nación sudamericana. Ojo también allí con otras declaraciones adicionales que mencionaba Trump el día de ayer. Si Rodríguez no hace lo correcto, le espera un futuro peor que Nicolás Maduro. Hay advertencia. Una advertencia directamente a la figura de Delcy Rodríguez. Claro, y ahí uno piensa, bueno, Estados Unidos entonces, ¿qué buscaba? ¿Solo la salida de Maduro? ¿Tener el control del gobierno independiente de si es chavista o no? Claro. Son algunos de los temas que quedan en el aire. Isel, bueno, vamos a ir profundizando en este análisis con más voces también, y queremos darle la bienvenida a la primera entrevista de esta mañana en CNN Chile Radio. Junto a Isel Guerra conversamos con el senador del Partido Socialista, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores y como ex canciller, buen conocedor también de estos temas, José Miguel Insulza está con nosotros a esta hora de la mañana. ¿Cómo está, senador? Buenos días. Muy buenos días, Sebastián. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias por el contacto. La saludamos junto a Isel Guerra desde aquí del estudio. Senador, bueno, han pasado cerca de 48 horas, recién empiezan a asentarse de alguna manera los hechos de lo que ocurrió en Caracas. ¿Cómo ve usted este escenario primero, tras las definiciones que ha hecho fundamentalmente Donald Trump y la salida de Maduro del poder? Creo que ha sido muy claro que a partir del mediodía, casi más o menos, de Estados Unidos, ese día, 8 horas después de producidos los hechos, o 10 horas después de producidos los hechos, las cosas cambiaron por completo. Esto dejó de ser una especie de operación para restaurar, entre comillas, la democracia en Venezuela, y pasó a ser simplemente una extracción del gobernante electo de Maduro para ser reemplazado por un gobierno que no se sabe cuál va a ser, y en que los intereses en realidad de Estados Unidos no parecen estar en que se ocurran en los temas de la democracia, porque deja de estarlo. Pero fundamentalmente el petróleo pasó a ocupar un papel bastante fundamental. Y al mismo tiempo se conocieron
relaciones que existían, al parecer, entre la vicepresidenta de Venezuela, ahora presidenta, la ausencia de Maduro, y el gobierno de Estados Unidos para algo que hasta hoy incluso se está hablando de una cierta ya acuerdo para seguir gobernando. Y Corina Machado y el presidente González, que fue elegido en julio del año pasado, Sí. después del 24, pasaron a segundo plano, no van a ocupar como se pensó el gobierno de Venezuela. Exacto. Y ese es un cambio muy sustantivo respecto de todo. Sí, y en esa misma línea, senador, ¿cómo está? Le habla Isel Guerra. ¿Cómo interpreta que precisamente una especie de respaldo se cierne, ¿no?, sobre Delcy Rodríguez y no sobre María Corina Machado, con declaraciones bastante duras que no solo ha entregado Marco Rubio, ¿no?, en entrevistas, sino que también el propio presidente de Estados Unidos el mismo día sábado? Realmente es muy extraño, porque el propio gobierno de Estados Unidos, y no solamente el anterior, sino que también había reconocido que la elección del presidente González que como lo hizo todo el mundo con lo demás, nosotros mismos dijimos que no íbamos a aceptar los no resultados entregados por Maduro para quedarse en el poder. Resulta que eso pasa a ser ahora. Ahora, esto tiene una explicación, claro, tal vez tenga que ver, por ejemplo, con experiencias como la invasión de Irak, en que se destruyó enteramente el sistema político que existía en Irak, y eso motivó un conflicto bastante más largo. Entonces, de pronto, yo diría lo que ha ocurrido en el caso de los Estados Unidos es que, de Venezuela, perdón, esto significa que es mejor dejar un gobierno que hay para evitarse que haya un periodo de gobierno. Eso podría ser, en realidad. No fue lo que ocurrió en Panamá el año 89, cuando el gobierno de Guillermo Endara fue puesto inmediatamente a cargo de la situación. Así que, pero sí puede haber algo de eso, una explicación que no querer quedar, o tal vez alguna negociación respecto a ya cómo manejar el tema del petróleo y otras cosas que motivaron que esto sea exclusivamente la remoción de Maduro. Y no parecen haber mayores cambios. Este gobierno hoy día se reúne, no sé, en la Asamblea Nacional, ha hecho algunas declaraciones la presidenta Delcy Rodríguez. Estados Unidos parece satisfecho y tranquilo con esto. Claro. Las fuerzas militares están ahí ya no hay fuerzas militares norteamericanas en Venezuela, pero hay la amenaza de que si no se portan bien, les va a pasar lo mismo que a Maduro. Sí, senador, y respecto de la figura de Marco Rubio, ¿cómo ve allí el papel que ha tenido el secretario de Estado, ¿no?, del país norteamericano, y sobre todo teniendo en cuenta, y lo llevo también a otras declaraciones que escuchamos el día de ayer y también el sábado respecto de otros países de la región, sobre Cuba y sobre Colombia? ¿Habría que existir una especie de preocupación regional respecto de aspiraciones que pueda tener el gobierno norteamericano sobre la región? Mire, yo creo francamente, creo que sí, que no hay que tener hay que tener ciertamente atención al tema, pero no una preocupación de que esto se extienda a otros países de América Latina. Bueno, yo creo que, claro que en Estados Unidos el asunto no ha sido recibido demasiado bien. El Congreso lo ha cuestionado. Además, se entregó una explicación bastante especial, y es que no era necesario pedirle permiso al Congreso, porque esto no era una acción de guerra. Esto era una remoción de un mandato, por vía de un mandato judicial, una remoción de una persona para ser juzgada. Ahora, probablemente también podrían haber acusaciones que se hagan contra gobernantes de otros países, ¿no? Pero la verdad es que no creo que esto se repita normalmente, no debería repetirse en ningún país de América Latina. Estamos conversando con el senador del Partido Socialista, José Miguel Insulza, aquí en CNN Chile Radio. Senador, ¿qué es lo que más le preocupa de las repercusiones que pueda tener esto acá en Latinoamérica? Como yo decía, esto seguía un libreto que Estados Unidos parecía tener desde los 36 años, cuando procedió al derrocamiento de Manuel Antonio Noriega. Lo llevaron también a Estados Unidos, lo juzgaron, estuvo preso muchos años, después lo extraditaron a Francia, estuvo preso muchos años también, murió no hace mucho. Entonces mucha gente pensaba que era igual,
Pero esta vez la verdad es que no es tan igual porque Estados Unidos parece dispuesto a dejar el gobierno que hay. O sea, aquí no han salido ministros, no ha salido ningún... El único que salió es Maduro y acusado de narcotráfico. O sea, aquí la palabra democracia, la palabra derechos humanos, ese tipo de cosas no existen. Existe Claro. solamente que esto es una operación policial. Y como operación policial no requiere, por así decirlo, autorización del Congreso. Claro. Ahora, de todas maneras, lo que queda claro también con esta acción, senador, es que Estados Unidos tiene un plan para relacionarse con Latinoamérica. Y eso queda plasmado también en su documento de la Estrategia de Seguridad Nacional. Ellos buscan ser la potencia hegemónica en términos de influencia acá en la región. En ese sentido, ¿qué conclusiones saca usted de lo que viene? ¿Qué era estamos presenciando con estas definiciones que ha hecho Donald Trump y que se plasman en Venezuela? Fue formulado efectivamente hace poco más de un mes en este documento de seguridad nacional, estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, Sí. en que en la parte relativa a América Latina dice claramente que Estados Unidos tiene una preeminencia sobre América Latina. Y no es tan nuevo, porque se habla mucho de la doctrina Monroe. No es la doctrina Monroe. La doctrina Monroe era decirle, mire, que los europeos no se metan en América Latina, por así decirlo, en América. Que los europeos no se metan en América, no se metan en América Latina. Ahora, pero hasta fines del siglo antepasado, del siglo XIX, se formuló lo que se llamó el corolario Roosevelt, por Teodoro Roosevelt, no por Franklin Roosevelt, ¿no? Por Teodoro Roosevelt para afirmar efectivamente el derecho de Estados Unidos a proteger sus intereses en caso de que hubiera conflictos, subversiones, etcétera, en América Central, sobre todo en América Central y el Caribe. Y ahora se ha tendido esto, por cierto, al presidente Trump le gusta ponerle su nombre a todo, lo que llama el corolario Trump, que ya dice directamente que ellos tienen derecho a intervenir cuando vean que están en riesgo sus intereses, ¿no? Y es interesante que las acusaciones que se le hacen a Maduro no es solamente narcotráfico, etcétera, sino estar en posesión de armas de fuego. Si eso fuera el gobierno delito. Entonces yo creo que sí, que efectivamente, de 36 años después de Panamá, hemos vuelto a tener la misma situación de antes, y esto tiene que ver, por cierto, también con la decadencia, la situación del que se vive en distintas partes. Sí. Estamos con el senador José Miguel Insulza. Senador, ¿nos escucha bien? Porque estábamos perdiendo Un problema con el audio. Sí. Estoy con un audio un poquito... ¿no? Ahí está. Ahora sí lo escuchamos mejor. Isel. Senador, en estas últimas 48 horas no hemos tenido imágenes de Caracas con personas saliendo a las calles a protestar. ¿Cómo interpreta usted esa imagen que hemos tenido en estos últimos 2 días? ¿Hay miedo? ¿Hay incertidumbre de parte de los venezolanos? ¿Cómo le ve usted? Sí, la incertidumbre. Además, esta es la situación del mundo de hoy. El mundo en general está en una situación de incertidumbre. Y eso es un lugar que se ha bombardeado, porque ya está claro que murió una cantidad de gente en los ataques. ¿No? En los ataques no murieron fuerzas norteamericanas. Pero ciertamente los que intentaron repeler el ataque, no sé si los que protegían a Maduro, no sé quiénes, hubo bastantes muertos en esta situación. Entonces el temor a que se produzca de nuevo, pero no solamente el temor a que se produzca de nuevo, porque Trump anunció que si las cosas volvían a ocurrir, él volvía a invadir. Claro. Sí. Sino que también la incertidumbre sobre qué está pasando. O sea, nadie sabe quién gobierna, nadie sabe qué va a pasar después. Y eso realmente es muy propio de estos tiempos. En estos tiempos está pasando eso. La gente tiende a quedarse en su casa y no en ninguna parte. Estaba viendo ahora hace un rato atrás noticias de que habían abierto la frontera entre Colombia y Venezuela, pero todavía no se ve pasar mucha gente por en lo que es la frontera más concurrida de América Latina. O sea, Sí. Más concurrida del mundo. Senador, y en esa misma línea, ¿se puede temer que pueda haber un nuevo flujo migratorio en medio de la incertidumbre que hay en el país sudamericano? Sí, por cierto, yo creo que la decisión del gobierno
el presidente Boris reforzar la frontera. La debe estar tomando también en Perú, en Ecuador, en Argentina, no sé, perdón, en Brasil y Colombia. Y la salida fundamental, la salida bueno, por los países más directamente limítrofes. Es que yo creo que sí podemos esperar eso, podemos tener ese temor de que esto vuelva a ocurrir. Y en esa misma línea, ¿deberían adoptarse aquí medidas en el país para hacer frente a esa eventual situación que hasta este momento no ha ocurrido, pero eventualmente podría suceder? Bueno, mire, hay varios tipos de personas. Hay gente que puede querer echar y yo creo que hay que cerrar esa de todas maneras. Hay casos que hay por lo que yo sé, cerca de 80.000 casos de reunificación familiar, de gente que ha pedido que vengan sus familiares desde Venezuela. Y también han existido, hay gente venezolana que ha salido de Chile, pero que tienen derecho a volver porque ya tienen residencia aquí, ¿no? Así que yo espero que se sea cuidadoso en esto y no hagamos cosas parecidas a las que están ocurriendo en Estados Unidos por los extranjeros. Estamos con el senador José Miguel Insulza, aquí en CNN Chile Radio, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores. Y a propósito de ese rol, senador, quería preguntarle por su visión sobre las declaraciones que ha hecho el presidente Gabriel Boric, por un lado, que ha condenado esta acción, que ha revalidado el derecho internacional como la forma de relacionarse a nivel internacional entre los distintos estados. Y por otra parte, la visión de José Antonio Kast, el presidente electo, que por el contrario, de alguna manera ha aplaudido la intervención de Estados Unidos allá en Caracas. ¿Cómo ve usted ese escenario con las dos miradas que tiene el presidente actual y el presidente entrante? Respecto sobre todo del presidente electo, pero también del presidente de la República, creo que la idea inicial fue que hasta aquí lo que había pasado, que se había sacado a Maduro y había caído el gobierno de Maduro. Y ellos lo saludaron esto con gran entusiasmo. También el presidente de Argentina dice llegó a la libertad y un montón de cosas así. Pero a partir de que habló el presidente Trump, la gente se dio cuenta, y yo creo que todo el mundo se da cuenta que esto no tiene nada que ver con problemas de democracia o de derechos humanos o algo por el estilo. O sea, intentamos, no, o sea, este no es una crítica, es simplemente una descripción. El presidente, hay temas como democracia, derechos humanos, multilateralismo, igualdad de los estados, etcétera, que en el léxico del presidente Trump no están. No son las cosas por las cuales habla. Ayer entró directamente al tema, no habló nunca de la democracia, por cierto, habló directamente al tema del... O sea, este es un cambio en el orden internacional que es muy complicado, que se está reflejando. Las decisiones no se adoptan por razones de paz o de democracia, se adopta fundamentalmente por razones de interés. ¿Y qué repercusiones puede tener eso desde el punto de vista de los intereses de Chile y de la posición que tiene que adoptar el futuro gobierno, por ejemplo, con este cambio en el orden internacional que usted define, con las nuevas reglas del juego que está trazando Donald Trump? Que si uno le hace una mirada más larga a toda esta situación, no solo tiene que ver con Venezuela, tiene que ver también con el asunto de los aranceles, con la forma en la que está mirando otros intereses en Groenlandia, en Cuba, en Colombia. O sea, acá hay una película más grande que está trazando Donald Trump. ¿De qué manera Chile juega en esa cancha nueva, senador? La verdad es que aquí es difícil tratar un consejo, una opinión, pero yo diría que en general puede haber algún tipo de reacción internacional ante esto, que no la ha habido. Dice usted que, por ejemplo, la popularidad del presidente Trump en Estados Unidos es mucho menor que la que hay en muchas partes del mundo. En el mundo da la impresión de que esto lo manejará todo el presidente. Y la verdad es que el descontento de los Estados Unidos por muchas de las cosas que están pasando no van a ser importantes. Entonces, yo creo que realmente la tendencia natural es a no decir, miren, mientras más lejos mejor. Discutamos aranceles, discutamos problemas, discutamos lo que se quiera, pero no tengamos la cercanía que hemos tenido con Estados Unidos en los últimos años, porque eso puede ser riesgoso. Por otro lado, claro, la idea es que si esto se prolonga, puede ocurrir en otras partes y vamos teniendo dificultades cada vez mayores en el mundo.
Yo creo que el sistema internacional está en profunda crisis, fundamentalmente porque se basa en dos cosas que todo el mundo acepta, que todo el mundo ha aceptado siempre, que han permitido mantener la paz relativa durante los últimos 80 años, que son, primero, que todos los estados, el supuesto de que todos los estados son iguales, y segundo, el supuesto de que existe un derecho internacional que todos respetan. Y eso no está ocurriendo, y no está ocurriendo no solo por iniciativa de países marginales, si se quiere, o periféricos. No está ocurriendo fundamentalmente porque las principales potencias mundiales coinciden en no respetar eso. Senador, es un problema. O sea, todavía está pendiente todo el tema de Gaza y todo el tema de Ucrania, ¿no? Bueno, claro. Sí. Otro foco. Y eso significa que aquí empieza a esperar en el mundo la ley del más fuerte, y ahí hay que tener mucho cuidado. Y repito, hay dos opciones, entonces darla al país, involucrarse o no. Involucrarse, o sea, decir, mire, ¿por qué no nos mantenemos al margen de todo esto? Claro. Y no hacemos ninguna cosa para no alterar la situación en perjuicio nuestro. El senador José Miguel Insulza ha estado con nosotros aquí en CNN Chile Radio esta mañana. Senador, muchas gracias por la conversación este lunes, muy amable. Muy bien, muy buenos días. Gracias.